Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio de viernes que dedicamos a hablar de historietas, de cómic. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado desde la ciudad de Puebla, desde su madriguera en las faldas del Popocatépetl hasta Es el correcto. Misti. Nos visita Conejo, Conejo Muerto, bienvenido. Gracias, un gusto. Un saludo para toda tu audiencia y estoy muy contento de estar en este espacio, muy agradecido por considerarme para hablar un poquito de la narrativa y de los procesos y de lo que nos toque y cómo vaya saliendo también los temas que quieras que platiquemos. Gracias. Así es, ya estábamos calentando un poco la conversación, hablando un poquito, conociendo un poco de dónde estás. Puebla es una ciudad que por las fotos que he visto es grande, es bastante grande, y estás muy cerca a Ciudad de México, entonces hay mucha influencia de la Ciudad de México. Pues sí y no, afortunadamente lo digo porque también la ciudad, geográficamente hablando, puentea con otras grandes ciudades. Aquí estamos hablando, para quien no esté ubicado, estamos hablando de México. Y hay un estado que se llama Veracruz, está Chiapas, está Guerrero, que son estados, Oaxaca, por ejemplo, que son estados muy grandes con muchísima cultura, pero por alguna razón la mayoría de los jóvenes están decidiendo venir a estudiar a nuestra ciudad. Y lo nombro porque soy docente también universitario, imparto clases de dibujo y de ilustración y de varias cosas relacionadas a la narrativa también, y tengo alumnos de varias áreas, de varias disciplinas, y es muy increíble, no deja de sorprenderme que sigan viniendo de otros estados a estudiar en esta ciudad, porque justo es puente, justo es un vínculo con la Ciudad de México, y está creciendo. Y eso, bueno, el beneficio, respondiendo un poco al comentario que decías, es que también los chicos traen su propia visión de lo que ellos consideran el arte y va nutriendo un montón a la ciudad. Se ha vuelto, yo diría, un semillero de ilustración, de fanzine, de cómic, de narrativa gráfica, cosa que no sucedía hace 5 o 7 años, ¿no? Es increíble. Entonces, también estamos tratando mucho los proyectos de este lado, de levantar la mano y quitarnos el estigma de que todo sucede en la capital, de que todo sucede en la Ciudad de México. Es muy grande, hay mucho talento y seguirá pasando. Los concursos más grandes están allá, las becas más grandes están allá, los espacios expositores, pero queremos, y por ahí es donde yo insisto en quedarme en esta ciudad y hacer lo mío, hacer lo propio, para nombrar que se están haciendo cosas desde las otras ciudades, ¿no? Desde los otros grandes espacios como es Puebla, ¿no? Así es, y la vida artística, por lo que me dices, está aumentando bastante. Veo que hay un museo hermoso, parece el Guggenheim. No sé si es del mismo arquitecto, pero eh, es El hermoso, se ve Museo lindo. Barroco, quizás estás hablando de él. A ver, No sé cuál es el Museo Museo Barroco. Es que Internacional, dice. sí, es el Museo Internacional Barroco. Pues mira, Ya, sí. desde mi perspectiva, o sea, el edificio, el recinto en sí, sí es un gran espacio visualmente hablando, estéticamente hablando. De hecho, hay muchos, ya luego te pasaré notas y como los bloopers detrás de esto, porque justo decían que con el recurso que se empleó para construir ese museo, fácilmente pudieron haber traído una versión del Guggenheim, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente para mí, para la gente que administra el arte en esta ciudad, este tipo de museos no están cumpliendo no tienen el potencial para lo que fueron diseñados, ¿no? En lo personal, hay otro museo que se llama el Museo Amparo, que es de una fundación, de una familia que se apellida Amparo, y me gusta bastante porque viene la línea del tiempo desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo, y se esmeran muchísimo por los contenidos. Hay una cuestión pedagógica latente todo el tiempo, de la cual también a veces me invitan a impartir talleres de narrativa para chavales y para adolescentes, y eso la verdad no sucede en otros espacios oficiales, ¿no? El Museo Amparo, por ejemplo, sí tiene muy estructurado, está muy consciente de su visitante, y cosa que no veo
tan consciente con el Museo Barroco. Entonces, la verdad, por fuera se ve un gran imperio, se ve un gran monstruo blanco, muy bonito en la estética, pero siempre las expos que vienen y los contenidos, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, ojalá un día puedas venir a pasear y vamos a ver los lugares y verlos de frente, evidentemente, siempre es bien distinto, ¿no? Claro, las fotos están hermosas. Sí, totalmente. Y bueno, y respecto a tu trabajo, tú vienes trabajando ya desde hace un tiempo con este personaje, ¿no? Pepito. El conejo Pepito, sí, yo hago historieta desde los 90s, llevo 30 años trabajando en el cartoon y en la ilustración, pero sobre todo en la historieta, y tuve mucha suerte, te soy sincero, porque cuando era yo chaval y empezaba, la verdad es que ni siquiera, no sé cómo es en tu caso, pero yo no tenía muy claro, ni siquiera sabía que había un nombre para este arte, solo veía las revistas y era muy difícil en los 90s aquí en la ciudad conseguir publicaciones, sobre todo de lo que a mí me ha formado, que es el cómic independiente, como le llaman en algunas culturas, el cómic underground, el cómic de autor. En mi caso, en los 90s tenía yo que ir a la Ciudad de México a un kiosco de periódicos a conseguir específicamente las revistas y eso hacía que se volviera como un tema pues, de casa, ¿no? Como de un rally casi, ¿no? Para ir a conseguir las cosas. Eh, te digo esto porque en verdad yo no sabía que era una posibilidad para ser profesionista en ello, ni siquiera sabía que tenía un nombre, que se podía vivir de ello, que tenía siquiera un público local, ¿no? Todo el tiempo el consumo ha sido a través de lo que viene de fuera y nunca imaginé que esto me pudiera dar un sostén, un sustento profesional y que la gente incluso me demandara viñetas o imágenes para tenerlo. Entonces el Pepito, específicamente el conejo Pepito, nace de una inquietud. Yo decía a mis 20 años, observando cómo es la ciudad de Puebla, que tiene una particularidad, como es una ciudad colonial con mucha historia religiosa, con mucha historia de derecha, y me interesaba generar un personaje un tanto disidente, crítico, muy observador. No es cartón político, lo veo más como una conciencia social que trata de nombrar cosas de lo que pasa allá afuera. Y yo decía, si no me invento un personaje o no empleo la historieta como lenguaje para hablar de mi neurosis y de mi mal viaje y de lo que no me gusta de mi entorno, voy a acabar súper enfermo o con cáncer a mis 50, ¿no? Eso lo decía yo a mis 20, ¿no? Tengo 51 años de edad y ahorita me siento súper chido y súper fuerte gracias en parte a que tengo un recurso artístico que ya reconozco como necesario para nombrar cosas y se lo debo al conejo Pepitos. Tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con otras cosas que me hacen referencia, con gente que conozco, que también retomé cosas de un hermano y de un gran amigo y de cosas de la cultura pop que van asomándose, ¿no? Y vaya, lo curioso es que el personaje tiene un corte rockero, es un corte noventero, tiene, yo diría que más ochentas, es bien punky, ¿no? Tiene esta energía ochentas, pero al final en la cita, en la parte gráfica, sí hago mucha referencia a la cultura pop en general y lo podrás notar específicamente con esta imagen que nos compartes. No sé si allá hay una imagen muy de cantina, como muy de bar, de unos perros que están jugando Sí. póker. Y esa, pues me parece una imagen muy emblemática de lo hedonista que puede ser uno, la mezcla del juego, la bebida y la conexión con tu tribu. Decidí nombrar a los conejos más emblemáticos de la animación y del cómic. Sobre todo, esta es una suerte de respuesta. Mencionaba que soy docente y muchas veces me han hecho el honor de invitar a hablar de mi trabajo en escuelas, sobre todo en las secundarias, en las prepas también. Y los chicos al final de mi charla siempre me preguntan por qué decidí como seudónimo o nombre artístico usar el nombre de conejo y por qué tengo conejos en mi historia gráfica, ¿no? Y esto lo traté de hacer respondiendo a ello, porque siempre digo que el conejo es un personaje que permite
esta gracia, ¿no? Que en lo real regularmente es un ser tierno, bonito, esponjoso, apapachable, súper amoroso. Cuando lo llevas en la gráfica a lo contrario, como es el caso del Box Bunny, que es como decimos aquí, un canijo, un malandrín, un secuaz, y todo tramposo, pues genera esta empatía con el espectador, ¿no? Entonces decidí llevar a todos los conejos a un estadio distinto al que regularmente se espera en las historias para las que fueron creados, ¿no? Haciendo burla, por supuesto, del tema de las drogas también y de las adicciones. Yo creería que el único conejo que tiene esta energía psicótica es el de los Happy Tree Friends, que de por sí es muy maníaco. Y quería nombrar tres cosas en la parte trasera, ¿no? Hay una ventana donde se ve, yo quería hablar de lo que distingue a Puebla del resto de los estados, y está ahí el Popo, nuestro gran volcán, como digo, de cariño, echándose un pedito, la fumarola de ceniza que está activa todo el tiempo. Aquí hay unas tiendas en cada esquina que se llaman Oxxos, que pues ya es como una suerte de plaga, hay iglesias y Oxxos cada esquina. Ya, Y llegó en la la plaga acá otra, también. sí, también hay Oxxo allá, fuck, Sí. qué miedo, ¿no? Ahí está, ¿no? La epidemia, la verdadera epidemia está ahí, ¿no? Y el primer empresario que usó al conejo como símbolo de fertilidad o promiscuidad a la vez, pues el Hefner de la Ah, Playboy. Y atrás hay un conejo que dice Se Busca, que es el hermano conejo del conejo Pepito, se llama el conejo muerto, que también tiene que ver con mi nickname o mi seudónimo. Es otro personaje que tengo que es una energía oscura, un tanto nihilista también, es como un vampiro que está buscándose a sí mismo en una reflexión un poco más seria quizás en la forma en cómo lo resuelvo. Con él hago intervención digital sobre foto y hablo de la ciudad de Puebla desde una mirada más del vacío y de la soledad. Pero me gusta mucho hacer ese cotorreo en mi chamba de citar a mis propios personajes, y todo eso es un combo de información que intento que quede marcado. Y bueno, mi conejo te está viendo a ti como espectador, volteándote a ver para compartirte el toque que tiene en la mano, ¿no? Es como diciendo, ¿te gustas? Pásale, ¿no? Agárrate una silla y ponte a jugar con nosotros, ¿no? Eso es parte de la energía de esta pieza, ¿no? claro, ahí se está saliendo de la escena, está invitando, ¿no? Está Sí, rompiendo la cuarta pared también. sí, me gusta mucho ser un poco irreverente con eso, ¿no? Y con con los materiales incluso. Trabajo acá, sigo siendo alguien fanático de la tinta china y los materiales análogos. Todo lo que es línea negra está dibujado con tinta china y pincel en hoja. Digitalizo y ya trabajo en el programa. En ese momento tenía yo una tableta digitalizadora, una Wacom, y la Wacom traía un programa muy lindo que se llama Corel Painter, que para muchos artistas le saca ronchas porque es un programa muy obsoleto para la mayoría, pero al día de hoy a mí me sigue facilitando por lo sencillo que es trabajar con él. Y bueno, ahora trabajo con el iPad y con el Procreate, pero es la misma estrategia, ¿no? De usar una línea análoga, a veces tinta, a veces bolígrafo, a veces todo digital, pero me gusta mucho estar explorando materiales y soportes, ¿no? Esta pieza ahora la tengo muy seguido. Yo tengo una galería aquí en la ciudad de Puebla, trabajo en una galería de arte y vendo mis prints de esta imagen y son de las favoritas, ¿no? Son de las que más se van, por lo mismo de que reconoce la gente a la mayoría de los personajes, ¿no? No tanto por el mío, sino porque está reunida la pandilla, ¿no? Claro. Y acá, a ver, vamos a ver más imágenes, porque, claro, Sí, Pepito es un panqueto, es muy sarcástico, es nihilista también. sí, y te digo, no sé, intento que sean como los memes en la actualidad, en las nuevas generaciones lo van a cachar mejor, porque trato de decir cosas sin decirlas. Es decir, aquí en la ciudad de Puebla hace un par de años tuvimos un accidente bastante catastrófico con un matrimonio que gobernaba esta ciudad y fallecieron en un accidente de helicóptero. Entonces todo el ambiente político y social se volvió pues, un poco oscuro y turbio porque además fue en Navidad, ¿no? Entonces
todo eso se juntó para generar una cierta incertidumbre en la ciudad y yo quise hacer esta pieza pensando en ello y te decía, no quería llegar a la historieta o al cartón político con las caras caricaturizadas de los personajes, además por lo sensible del tema, porque además mi conejo intento que trabajarlo desde otra arista y decidí vincularlo más bien con los demonios y por eso, y incluso la forma en cómo habla o cómo trato de escribir es como el slang de cómo se lee en inglés, ¿no? ¿Qué pasó, mi Hellboy? Se están escondiendo del Constantine. ¿Se acuerdan que Constantine se dedica a cazar demonios? Y dice, no, bro, venimos a Puebla porque sabemos que acá la cosa está que arde. Aquí es el infierno. Aquí está la maldad reunida. Aquí pasan cosas gachas, ¿no? Entonces no iba a decirlo con lo otro y lo traté de decir de esta manera y lo bonito y lo que me ha costado trabajo es que las ilustraciones también se vuelvan un poco atemporales y no hablen solamente de un momento, sino puedan tener otra vida, ¿no? Estas ilustraciones que estamos viendo ya tienen un par de años, por ejemplo, y al día de hoy lamentablemente siguen funcionando, ¿no? Porque las cosas siguen igual o peor, ¿no? Y bueno, también es divertido que la gente empiece a buscar o a reconocer a los demonios y sea por generación, pero mínimo 2 o 3 sí ubican, ¿no? Eso también está bien interesante cómo es el gancho para que la gente pueda leer la imagen y ya luego intente entenderla, ¿no? Todo el tiempo hago guiños a muchas cosas, como es la remera, como se dice, o la playera del conejo que dice ahí Ángeles del Infierno, el table, o este antro donde está sucediendo todo, se llama Xibalbá, que es el inframundo en maya, y por ahí la referencia a South Park, a All the Americans, Estudio Ghibli, Las Chicas Poderosas, etcétera. Ese en especial es una serie que Este, casi no salió, ajá, se llama sí, ese Neighbors no, from Hell. Es ese no lo una conozco. fue una temporada y todo sucedía en un infierno de una familia que se hacía pasar por normal y subían a la superficie, pero siempre les detonaba algo que sacaban su lado infernal, ¿no? Entonces, él es el padre de familia, el mayor, ¿no? Por eso quedó atrás, porque no era como un personaje tan conocido. Mejor el Aku, que sí es el grande, ¿no? El Samurai Jack Samurai Jack, sí. o Tartakovsky. Calcifer, ¿no? Calcifer de los estudios Ghibli, ¿no? Allá atrásito, bien Ah, sí, nervioso viendo el baile, ¿no? con- De él, alimentándose viendo. con ramitas. Sí. Y viendo el trasero de él con la cara de espanto, ¿no? Sí. Y el Hellboy con mucho estilo de Miñola. Ah, sí, que era la idea, ¿no? De tratar de. De hecho, en esta viñeta la subí al Instagram también con el proceso dibujístico para que el lector entendiera que no solo fue buscar la imagen y pegarla, ¿no? Sino que intentaba dibujar como los mismos autores, o sea, todo está dibujado a mano y subí el proceso de cómo está a lápiz, luego en tinta y luego a color para que se entendiera que también para mí la creación es un proceso de estudio y de análisis de mis héroes, ¿no? De toda la gente que esté ahí, adoro cómo dibujan y consumo muchas cosas de la cultura pop y me encanta estar estudiándolos y citándolos e incluso burlándome, ¿no? También de los grandes héroes, ¿no? Como es Miñola, por ejemplo, sí. Claro. Y aquí Y más. Me pareció genial esta. sí, fíjate, también es otro chiste generacional, ¿no? Por el gato, que en su momento pues es de autoría del Robert Crumb, ahí el conejo trae su playera de Crumb y seguro también se acordarán que se hizo una adaptación al cine animado que para el gusto de Crump no tenía nada que ver con la intención, pero se hizo muy famosa también en el mundo underground. Este gato Fritz, ¿no? Todo sexoso, todo pachequísimo, como decimos, todo porno. Y decidí dejarle su globo también en inglés porque pues, él es gabacho y de una época en particular, de la era de Acuario, de los 70s, donde todo era amor y paz y comunidad y libertad y contracultura y mi conejo le dice, güey, lamento decirte que todo lo que estás diciendo ahora se ha vuelto marca registrada, ¿no? Encontramos playeras del Che Guevara mezcladas con un payasito que se llama Cepillín, y aquí le pusieron el Chepillín, ¿no? Ese tipo de chistes
pues para lo que fueron creadas las cosas han dejado de ser, ¿no? 30, 40 años después, ¿no? Y eso va a esta pieza, ¿no? Sí, sí, esto está muy buena. Sí, ahí Sí, sigo sí. dibujando, como te digo, ¿no? Todo lo que es línea, pueden notar lo irregular del trazo en negro, está hecho con pincel, que si bien lo podría hacer digital y simular también los trazos, y tú lo sabes, ¿no? Pues no quiero dejar de trabajar en las hojas y de usar el pincel y del proceso que es un poco más lento y escanear y todo eso de limpiar en el programa, me gusta mucho, ¿no? Me entretiene, me nutre, ¿no? No quiero hacer todo digital y llegar a la inmediatez al día de hoy, ¿no? Sigo disfrutando el proceso, ¿no? Esta la nombraba mucho porque mi padre, que ya tiene 81 de edad, como generación, no digo que a todos, pero en particular a mi padre no se le da la tecnología, no le interesa tener un celular inteligente o un teléfono móvil. Y pues la cancelación, ¿no? De cuando llegó al restaurante y le sacaron una carta menú con un código QR y no le dieron una opción de una carta impresa escrita o incluso que el mesero le pudo decir cuál hubiera sido el menú del día y decirle tenemos esto, ¿qué se le ofrece? Entonces me lo corrieron, ¿no? Lo sacaron del lugar. Y eso me parece un acto discriminatorio muy violento que decidí trabajarlo desde esta idea con las aplicaciones que tenemos ahora para ver streaming, hasta el YouPorn. Y el Garfield diciendo, antes comprabas una peli piraña o pirata o rentabas un par. Aquí en México teníamos esta pieza se llama Videocentro, ¿dónde estás? Que era un lugar, un videoclub donde íbamos a rentar en los 90s y 2000s todavía los VHS, ¿no? Y rentabas dos y lo veías 3 días completo y la volvías a estar viendo todas las veces. Y mi conejo le responde, sí amigo, pero antes decidir era una opción y no una obligación, ¿no? Finalmente nos vendieron la idea de que todo iba a estar en red, nos empezamos a desechar discos y LPs y cassettes, considerando que todo iba a estar ahí arriba y a la mera hora, pues es el día en que no encuentras todo en las redes, ¿no? También han cancelado muchas cosas que son vamos a llamarlas de culto o de autor o todo lo que no es, vaya, hablando de una crítica, lo que no le conviene a alguien, pues lo cancelan y lo bajan, ¿no? Entonces, por ahora me parece que necesitamos regresar a la idea del rastreo de las cosas análogas, ¿no? Y te decía que trabajo en una galería, justo en un barrio donde se venden antigüedades, y estoy ahí presente, cómo se están mercando los LPs, cómo se vuelve muy codiciado el acetato o el cassette, justo respondiendo a esta ilustración, ¿no? De que no creamos tanto en lo que está trepado en la red, como decimos, no creamos tanto, y se lo digo a los alumnos, no crean lo que les dice el TikTok nada más, ¿no? No por googlear significa que es verdad lo que nos están ofertando. Entonces, va un poco por ahí esta reflexión con Garfield, que también es un personaje, pues que la verdad me formó de chaval para entender la historieta como una historia corta que inicie, desarrolle y cierre, a veces en este caso como en una viñeta o hasta en 3 o 4 cuadros, ¿no? Así es. Sí, sí, y también hay que conservar los equipos, ¿no? Porque ya un CD, por ejemplo, las laptops ya vienen con compactera para poner los CDs. Uh-huh, uh-huh. Sí, empecé a dudar cuando algún momento creí que la Mac era la oferta del siglo porque todos los ilustradores tendríamos que usarla. Alguien también nos vendió esa idea. Pero cuando te das cuenta que necesitas comprar todos los gadgets para conectarte a un cañón, para poner una bocina, para escuchar música o ver una película, dices, bueno, realmente no es una herramienta tan útil si tengo que estar comprando todos los gadgets para ver y escuchar, ¿no? Entonces, toda esa reflexión está aquí en este combo de, de referencias, ¿no? Y justo como ahora tardo más en trabajar, antes publicaba en portales de noticias o en portales culturales y era la fecha
de que cada domingo tenía que subir algo y compartir algo, que trabajaba yo en blanco y negro porque eran medios impresos, estamos hablando de los 90s y los 2000s, pero en el momento en que tomé como más libertad y decidí hacerlo por cuenta propia y ya no colaborar en estos espacios, el proceso se volvió más lento, entonces tardo más ahora en subir imágenes porque las pienso muchísimo, porque el tema lo trabajo un montón y no lo hago semanal. Por eso en esta viñeta el pitufo gruñón me regaña diciéndome que por qué tardé tantísimo en subir una nueva viñeta al Instagram, y le respondo con el mismo slang y el lenguaje de la caricatura, diciendo, anduve bien Gargamel, ¿no? Andaba yo bien monstruo, bien horrible, bien neurótico, bien brujo, y con todo el mundo decidí guardarme un poco en mi madriguera, calmarme y tomar la vida como el pitufo filósofo, ¿no? Tratar de no verlo todo de la parte más pesimista y serenarme y ser más inteligente para actuar. Y bueno, otra vez la cita a la cultura pop con Los Pitufos, ¿no? Que también es una serie pues que me tocó ver de chaval, y todo el universo que se desenvuelve en esa historia al día de hoy pues me sigue pareciendo fantástico, ¿no? Buenas. Ahí con la Sí, Mafalda. con la más grande, sí, a mí me puede mucho que al día de hoy la gente de manera muy romántica diga que las historias de Mafalda son atemporales, y si lo analizas es bastante crudo y bastante horrible que alguien diga que lo de Mafalda no ha cambiado cuando se hizo en los años 60, ¿no? Por eso me fui a meter con ella, traté de dibujarme un poquito o dibujar al conejo un poquito más chibi, un poquito más infantil para estar en el universo de Mafalda y preguntarle, ¿por qué será que nunca pasas de moda? ¿Sabías que eres atemporal? Y se lo digo a ella, que es la mujer más revolucionaria de su época, ¿no? Atemporal, qué triste saberse siempre la misma. Y yo, pues así es Latinoamérica, querida, ¿no? No ha cambiado desde que te crearon, ¿no? Y se pone peor, ¿no? Y lo sabemos ahora Sí, con sí, los sí. presidentes que tenemos al norte de nuestro país, ¿no? Sí, y que Ujú. sí, están pasando cosas muy feas. Sí, que parecería que vamos en retroceso cuando se supone que tendremos que ir creciendo, ¿no? Para mejorar. Sí, Sí, la crítica al cine, este, también de repente siento que hay mucho culto a las figuras, a los autores, a los libros, a las películas, y me gusta un poco usar el humor negro pues para divertirme con ello, ¿no? Eh, Quizás viste Birdman, creo que se llama así la peli, ¿no? Donde actúa el sí, Michael Keaton. sí, 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 sí. Y toda esta referencia donde, ay, es que sacaron al actor que fue Batman e interpretó a otro personaje, la. Entonces decidí burlarme un poco de eso, porque escuché muchísima crítica súper favorable de la película y gente que incluso le gustaba tanto el cine empezaron a hablar y a dar sus puntos de vista. Te digo, ¿no? Como algo se vuelve trendy, solo como ahora se dice por estar en el tren, ¿no? Y decir cosas por estar en la tribu y nombrarlas, entonces decidí subirme a ese tren desde la parte crítica, ¿no? Entonces se encuentran ahí en el camión, también es algo absurdo, el Roger Rabbit un poco decadente, ya creció, esta la hice en pandemia, como podrás notar, ambos traen su Ujú. máscara, y sí, carnal, aprovecha esta obsesión de las empresas de entretenimiento por convertir la ficción en realidad. Está de lujo que se arme una serie de tu vida y se cuente lo de tu desamor, pensando en Jessica Rabbit, la explotación de tu talento por todos los que siempre te rodearon y cómo es que sigue siendo memorable. Además, le pegarías cañón a la nostalgia. Esta sociedad no desea soltar los ochentas. Y a responder, ya confirmó el conejito de Duracel para interpretarme de morrito, ¿no? Un poco el cotorreo, como digo, de usar las citas, y esto me parece muchísimo que Estados Unidos en particular se está quedando sin historias y desde hace décadas, ¿no? Y para narrativa, sobre todo en cine,
y están buscando regresar o por eso tantos cómics adaptados a cine, ¿no? Porque se les acaban las cosas, ¿no? Y creo que por eso Latinoamérica tiene muchísimo futuro, porque tenemos historias mucho más personales que se vuelven también universales, como cosas más interesantes que contar que los gringos, ¿no? Entonces este comentario era específicamente para las streaming como Prime o como Netflix, que están sacando historias y series por sacar, ¿no? Y bueno, sobre todo el momento tan duro que fue también la pandemia, ¿no? Era un poco divertirme a partir del encierro. Sí, sí, claro, estamos en este bucle, creo, en ese momento de la pandemia había una explotación de la nostalgia, ¿no? Y en las cosas de los 80s. Ahora creo que está pasando con la de los 90s. Y bueno, seguro seguirá la primera década de los 2000, ¿no? En el 2030 hablaremos de los 2000, ¿no? Y así. Oye, conejo, y también ya viste que no me para el pico, soy Ah, horrible, sí, sí, sí. hablo un No, está montón. bien. Si por favor interrumpe y háblame también de cosas que quieras que contemos, ¿no? Y quieres también hablar tú y compartirme, yo encantado, ¿eh? Ah, esto no se notaba bien. Acá le voy a poner los tatuajes de Roger Rabbit, Jessica. Ujú. Le rompió el corazón y sí, pues esta, ¿no? Sin tanta explicación, también en lo personal, la mayoría de mis colegas creadores de narrativa son muy fanáticos del cómic DC, cómic Marvel, y yo no me siento cercano a ello. Reconozco muchos autores, e incluso tengo libros del Batman que me parecen hermosos en cómo se trabajaron, pero digamos que yo no crecí con el consumo del superhéroe como lo hicieron mis colegas. Y para mí este es un comentario que va desde ahí, ¿no? Pero El, sí, sí el, consumías caguamas. totalmente, al día de hoy. Ahí está allá abajo, ¿no? Y el Popo, ¿no? Se ve el Popo allá en la ciudad de Puebla, ¿no? Las iglesias, o también esa es la otra. Esta es mi versión de la ciudad gótica, ¿no? Y Hay que esta es hacer una... un tour Sí, sí, por varios, por varios lugares comunes, conocidos que podemos sí, reconocer sí, fácilmente. totalmente. La secuencia, ¿no? De hecho, en pandemia, con el humor que implicaba el no. O sea, sí fue muy complicado para muchos el aislamiento y entender también el momento y, como decía, al final la nostalgia, ¿no? La referencia a los Picapiedra, y es una secuencia de 4 o 5 viñetas que vienen conectadas. Después de esta creo que viene, no me acuerdo si es la Pantera Rosa, si la quieres pasar. Sí, mira. Entonces los Picapiedra va caminando por universos, se mete a la Pantera Rosa, y que también te decía, sí es la historia lo que quiero contar, pero también para mí es bien bonito el proceso, ¿no? Porque evidentemente con Pink Panther, la Pantera Rosa hecho a mano y con las texturas hechas de manera análoga en su momento, dije, ¿cómo trabajo digital y trato de resolver? No se nota tanto, pero las texturas Parece del fondo y pastel, ¿no? todo, ajá, parecía pastel, ¿no? Pero pues traté de simular la misma técnica del original y eso era bastante lindo, ¿no? Como, pues siempre estudiando el dibujo y a los dibujantes, ¿no? Y a los Lo que me ilustradores gustaba y... de la Pantera Rosa era la música, era increíble, ese jazz así, como bastante Ujú, fuzz. ujú. Sí, es un personaje que dice muchísimo, sí, aparentemente sin decir tanto, pero justo ahí es la magia, ¿no? Que es un personaje mudo con un montón de potencia, ¿no? Y al día de hoy, vaya, toda la serie que tiene que ver con los personajes que salieron a partir de la serie, me parecen fascinantes, ¿no? Entonces empiezo con los Picapiedra, me sigo con Pink Panther y ahora con Don Gato, que también otro elemento recurrente en mi obra ha sido la ciudad, como le digo yo, la ciudad, y ese callejón de Don Gato y la forma en cómo resolvieron los edificios, esa síntesis tan poderosa con la bruma o ese medio espacio que hay entre
Barda y la ciudad, un detalle tan básico y le da tanta profundidad, lo he apreciado mucho y al día de hoy aparece regularmente en mi trabajo actual, ¿no? Cosa que viene, es como un homenaje a toda mi infancia, esta historieta, ¿no? Y Nombrar las cosas donde uno nace. Don Gato que tuvo mucho éxito en México, ¿no? Porque la traducción que hicieron en México era muy de ahí, de varias regiones de México, ¿no? Recuerdo a Y, alguien que hablaba como yucateco también. exacto, sí, sí, sí. La verdad, eso es algo que también, tú lo sabes, ha distinguido mucho a las películas animadas que se hace la traducción acá. Ujú. De hecho, soy fan de ver el cine subtitulado, pero justo el animado sí lo veo en español porque es muy bonito la traducción, ¿no? Y esa traducción en particular de Don Gato es muy emblemática también para nosotros. Sí, de ahí sigue la sorpresa, todo iba en silencio, todo iba en silencio, no hay nada de habitantes, no hay nada de gente, enfocados en el escenario y de repente un Disneyland con toda la pandilla reunida, con toda la cita de todos y la ironía, ¿no? De que en estos libros de Buscando a Wally, que es el reto de que pues, tú como lector intentes encontrarlo en una multitud y aquí al revés, él es el primero que dice, güey, estoy aquí, rescátame, ¿no? Quítame de toda esta perrada, no se supone que deberíamos estar conectados, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Sí, está También por eso el genial. globo en inglés, ¿no? Por el mismo Wally, ¿no? Claro, quizás no se conoce mucho en Latinoamérica, pero Wally, bueno, eran estos libros donde tenías que distinguir a Wally y marcarlo, ¿no? Sí, entre un montón de escenas con muchísima gente y pues sí era muy entretenido eso, ¿no? Localizar entre una cantidad de seres y de acciones y encontrabas cosas bien absurdas en el Inter, ¿no? Era muy divertido, sí. Sí, y aquí también está para estar un buen rato ahí buscando qué personajes aparecen, porque Sí, mucho de las caricaturas ochentas, personajes nacionales que están ahí de espalda, este teníamos un el Conde programa que se Pátula llamaba, es este, ¿no? sí, el Conde Pátula con la Nani y el mayordomo y otra vez los personajes que estaban al inicio nombrados, como la Pantera Rosa o Don Gato, pues están ahí, está el Beetlejuice, la serie animada, este, y demás personajes que se van colando por ahí. Así es. ¿Y tú cómo lo enfocas? O sea, ¿qué críticas has recibido de tu trabajo? Eh, Quizás por las paletas de colores, por los personajes que usas, alguien puede decir esto es infantil, pero no lo es, ¿no? Definitivamente. Pues, mira, la verdad es que me he llevado una sorpresa. Eh, Tengo del proyecto dos libros editados y cuando lo empecé a trabajar, el primer libro sobre todo, la persona que me editó en ese momento, yo estaba como, era la primera vez que iba a editar y un libro y pues me dejé, pues sí voy a atreverme a decir como influenciar por la dirección de esa editorial y me orilló a que le hablara a un público juvenil, prepa, estamos hablando de 14 a 17 y fue complicado porque incluso hablé con un lenguaje que no es el lenguaje natural del conejo, o sea, como que cedí demasiado que para hacer otro conejo bien diferente, ¿no? De hecho, a los años lo veo y digo, bueno, esto parecería que no es el conejo Pepito en esencia, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con el comentario, respondiendo un poco a tu pregunta, es que pensé que quien iba a leerme eran los jóvenes adolescentes. En el segundo libro lo pude realizar a través del apoyo de una beca que me gané aquí en mi ciudad y el editor, o más bien mi asesor de tesis o del proyecto, perdón, de la beca, me dijo, sabía de este antecedente del libro uno y me dijo, Conejo, en este libro número 2 sí o sí tienes que ser tú y nombrar al conejo como es regularmente y no permitir que se cancelen las malas palabras, los comentarios, el humor negro, lo ácido, todo lo que dices tienes que hacerlo. Entonces decidí que en el número 2 iba a ser más libre, estas imágenes algunas vienen en el libro
y es ahí donde entendí que realmente no conocía a nadie del público al que iba a llegar. O sea, me he llevado sorpresas porque la gente que menos espero, estoy hablando de gente extranjera, ahora en la galería donde trabajo, en la ubicación geográfica donde estoy, es un lugar muy turístico. Para que te des una idea, ¿no? El libro, todavía en galería tenía yo cerca de 60, 70 ejemplares y todos se fueron en la galería, cosa que no pude hacer en ferias de libro o en presentaciones. Se fueron en la galería y se fueron con gente extranjera porque les interesaba llevarse un poco de la ciudad de Puebla desde una mirada más personal como la mía, ¿no? Entonces, más que críticas, lo que he recibido ha sido como eh, una forma bien particular de entenderme a partir del extranjero también, ¿no? Ha sido bien interesante que sí ha servido o ha cumplido una función hablar de Puebla desde una mirada del humor negro y de la ironía y de lo pop. Y curiosamente quien lo tiene es gente que ni siquiera vive en la ciudad. No he recibido como críticas como tal en relación a lo que digo o cómo lo estoy diciendo. Quizás faltaría mucho más también ese tallereo con otros creadores o con gente incluso que no tiene ni idea de lo que hago, de quién soy y totalmente abierto a ello, ¿no? Lo que sí he recibido ha sido más bien esta suerte de, pues, de un gran recibimiento, ¿no? De parte de la gente que está fuera del contexto y que entienden muchas cosas a partir de la historieta, ¿no? Así es. Sí, ya abrieron los centros comerciales, como si eso fuera algo súper genial, ¿no? Y otra vez la cita, toda esta selección que hice, pues es la cita a la cultura pop. Sigue siendo este momento de pandemia como si eso fuera lo más vital en ese momento, ¿no? Cuando habiendo otras necesidades, parecería que eso nos iba a salvar en su momento, ¿no? Cuando ya hay luz verde para irte a comer un helado o ir a comprar lo que sea que tengas que ir a comprar a un centro comercial, cosa que sí, pero no es la primera necesidad, me parecía, ¿no? Entonces, por eso un poco la crítica también en esta viñeta, ¿no? Claro, y hay algo que pasa aquí en Perú, que no sé si también en México, que cada vez hay menos espacios públicos, ¿no? O sea, cada vez los espacios públicos se usan menos, se intenta hacer que no se pise, por ejemplo, el pasto, prohibido, te prohíben un montón de cosas cuando estás en los espacios públicos, y prácticamente es que te obligan a ir a los centros comerciales, ¿no? Sí, totalmente. Era ligado a lo que te decía al inicio con quién dice las cosas o quién dictamina. Te decía que uno de mis temas más grandes de obsesión desde que empecé a asumirme como creador, pues tiene que ver con el entorno y con la ciudad, desde muchas aristas, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Te vuelvo a nombrar que en la galería donde estoy, en la ubicación geográfica, el cambio, la gentrificación, la vida cotidiana ha hecho los mismos gobernantes, ¿no? La gente que domina el sector privado que tiene para comprar los bienes inmuebles no están preocupados realmente por el ciudadano a pie, ¿no? La ciudad no está diseñada para caminar, para convivir, para usar los parques, ¿no? No hay luz, ¿no? No, algo tan básico, pues si no voy a meterme en un parque sabiendo que no hay iluminación, ¿no? Entonces, sí hay un porqué muy profundo de cómo están cambiando las cosas y si bien no puedo hacerlo en una manifestación o yendo a hablar con un dirigente, creo que la herramienta más eficaz para mí ha sido el humor y la historieta para nombrar esas cosas que sigo insistiendo deberían decirse y que está increíble que suceda a través de la gráfica y de lo artístico, ¿no? Y de lo plástico. Así es. Aquí más referencias. Sí, con el Snoopy. En algún momento pensé que iba a sacar un nuevo personaje, pero ya no sé si te pasa. Hay ideas que debes desarrollar, pero no acaban de cumplir su cometido. Había una rata ahí que se llama Rancio, que quería que Mm. fueran colegas, porque todo el tiempo ha sido el conejo Pepito él solo, pero no lo he trabajado tanto y solo apareció en esta
en esta viñeta como el equivalente a lo que sería Emilio o Woodstock en la serie original de Snoopy, porque hay un diálogo siempre del perro con el pajarito amarillo, y aquí decidí dejar al conejo con otro más. En algún momento apareció una cucaracha y en otro momento la rata, como estos seres disidentes también que son súper mal vistos en la sociedad porque apestan, porque generan enfermedades, ¿no? Otra vez, desde la mirada de quien dice que esto no debe, no se ve bien, no son estéticos o no son bellos, ¿no? Siempre trato de nombrar esas poblaciones también en mi chamba, ¿no? Claro. Sí, el conejo es muy solitario, como te decía ahorita, ¿no? Entonces, hace siempre énfasis en ello, ¿no? El acto de escribir y dibujar en el piso, que también es una cita que siempre hago en mi obra. Me divierte al día de hoy el dibujo y no quiero perder lo que sería como cuando empiezas a conocer las herramientas y eres chaval y no piensas en nada de lo artístico y estas cosas del demonio, simplemente lo haces porque te gusta. Y él que va escribiendo en el piso o en la arena con una varita, pues es justo el disfrute de hacerlo y bueno, con una cita que refuerza, ¿no? Y otro de los grandes, acá en México, en los años 80 había una revista de política que se llama, bueno, al día de hoy sigue estando, que ha cambiado su perfil, se llama Proceso, es de política, pero al final había una página completa que publicaban historietas del Fontana Rosa, ¿no? De Boogie el Aceitoso. Y lo que la compraba mi hermano mayor para estar enterado y yo lo que hacía era sacarle copias a las páginas de atrás para luego dibujar directo sobre las copias y así fue como entendí un poquito el trazo de Fontana Rosa específicamente con Boogie y pues me atrevería a decir que gracias a esa idea de calcar y de estudiar un poquito el trazo de este autor es también parte de que hago lo que hago, ¿no? Y quien haya leído a Boogie se acordará que es un ser muy rudo, muy misógino, muy machín, muy de una época, un veterano, ¿no? Pues de entrada su mano gigante con una cerveza diminuta como son ahora las cervezas de autor, como les llaman aquí, con una etiqueta con un montón de ingredientes bien absurdos, cerveza sin alcohol, sin levadura, sin malta, sin lúpulo, sin espuma, 0% grasa, sabor honey bush, embotellada en República del Congo, con cara de what the fuck, ¿no? Y el conejo le dice, así es, Boogie, nos han matado la felicidad más esencial, ¿no? Lo que para muchos era algo chingón de echarse un porro o una chela, pues ha dejado de ser, está tan elaborado y tan químico y tan artificial que incluso esa felicidad nos han arrebatado, ¿no? Y la que viene es un panorama de cómo te Sí, decía que soy docente y sí, al sí menos me en mi gustó ciudad, mucho. muchas gracias, al menos aquí en la ciudad, pues traté de hacer un mapa conceptual de cómo suceden las cosas con lo artístico. Y Sí, sí, está el sí. conejo ahí aventando su piedrita como cuando uno se acerca al agua, al río, ¿no? A aventar la piedra y hace una reflexión de qué rol cubriría cada uno de los elementos que están allá afuera en el paisaje, como este barco gigante que se está hundiendo, todo perforado, que es el museo, y los espacios que intentan ser alternativos, ¿no? Asomándose como un kraken. Mi divertido, el que más me llama la atención cómo quedó fue el curador, que es el tiburón que va en sentido contrario, ¿no? Que viene hacia acá viendo qué pesca, la enorme ancla que es el arte como tal, y el más nerviosillo, ¿no? La cultura do it yourself, que es donde entraría el conejo, la tortuga que va muy lenta, un poco nerviosa viendo al espectador, pero está a su paso, a flote, el varo guardado de gobierno para las becas y los concursos y demás varo que pagamos en impuestos que no lo vemos reflejado en la cultura se está hundiendo. Aquel que mandó su mensaje, que son los jóvenes emergentes, que citando un poco a autores que pues, les va muy bien en la actualidad y decían, pues es que hay que estar
haciendo y gritando y aventando mensajes para que en alguno de los 500 mensajes que yo aviente habrá alguien que me responda, ¿no? Entonces un poco la botella es ese grito de llamar la atención y decir aquí estoy. El pez que está tragándose otros peces, ¿no? También las señoras, como digo aquí de cariño, las señoras copetonas, que son esas señoras que tienen el varo, tienen el recurso para ponerse a pintar, probablemente sean esposas de empresarios o políticos, y alguien les dijo que sabían pintar y están vendiendo su arte carísimo con una manufactura muy de dudosa, pero tienen un público de consumo, al menos aquí en la ciudad, que se están comprando y consumiendo entre ellas. Como se dice aquí, la vaca sagrada, que es quien ya logró un estatus y no se mueve, ya no va a producir más obra, ni va a generar reflexión, ni va a ayudar a otros, está en su donita inflable, pasándola bien con un martini en la mano. Y los dos que están ahí en la playa, que son los, yo digo que tengo dos clases de alumnos, ¿no? El nervioso es aquel que no sabe ni para dónde, ¿no? Y el otro que está bien pachequillo, que le vale madres todo y se deja llevar conforme vaya la corriente. Y ya al final, pues la palapa, ¿no? Que es ahí donde te atienden, pues es la escuela, como siempre vacía. Parecería que tampoco está cumpliendo mucho su función. Entonces, es una crítica muy dura al sistema de las artes, al menos en la ciudad de Puebla, y el conejo es el Sí, equivalente creo a que se cualquier. puede, creo que se ¿Sí puede crees que se extrapolar aplique? a diferentes lugares de Latinoamérica. O sea, Qué yo triste, ¿no? también es Arequipa. Es que lo rudo es que no tendría que ser eso un denominador, ¿no crees? Que si ya es bastante duro que sucede en un lugar ahora que se pueda replicar, no, no está nada chistoso, ¿no? Deja de ser graciosa la viñeta, ¿no crees? Sí, sí, sí. El tiburón también podría ser un marchand, ¿no? Totalmente. Sí, faltan otros detalles ahí, pero al menos un espectro general, ¿no? Sí, el pitorreo. La verdad es que empecé con el conejo, ya voy a hacer 20 años, imagínate, empecé en el Wow. 2006 y pasaron bastantes años que nadie me pelaba, como decimos aquí, nadie me hacía caso, cosa que está bien, pero justo cuando empecé a hacer estos cross de personajes icónicos de la cultura y nombrar a cosas que la gente reconoce, que es una fórmula muy horrible para que te puedan voltear a ver, pues sí, finalmente es cuando empezó a la gente a ver y a entender. Entonces, reforzando esa idea, decidí, como te digo, que soy docente de universidad e insisto en que el arte no solamente es lo que viene de la vieja Europa y no solo es lo que edita Taschen, que hay que ver lo que sucede en Latinoamérica, lo que sucede en tu territorio, lo que sucede en tu ciudad. Me burlo aquí del cuadro emblemático del beso, quitándole toda la idea erótica y fascinante que implicaba esa imagen emblemática y pues trae su conejita inflable, ¿no? Literal, Es rompiendo con todo el esquema, ¿no? Uh-huh. el amor de Pepito, ¿no? Te digo que es bien solitario, ¿no? Y pues ahí se nota con la muñeca de goma. Y también quiero nombrar algo que ha sido bien interesante. Te acabo de decir que llevo 20 años y algo que es formidable es el cambio. Es decir, hay muchas cosas y decidí mandártelas con toda la intención de que hay cosas incluso en las que ya el conejo ya no las nombraría en este momento, ¿no? Es decir, con todo y que el conejo es rockero y metalero y punk y disidente, ahora puede llevarse muy bien con el Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Puede llevarse muy bien con el reggaetón contemporáneo, puede llevarse muy bien con el rap mexicano, ¿no? O sea, quiero nombrar que también está bien padre para mí que se han ido cancelando cosas o hay cosas que ya no diría y hay cosas que no esperarías que hubiera dicho el conejo también. O sea, no quería que al día de hoy lo reconozco, ¿no? Y me gusta mucho saber que yo he cambiado como autor, pero también el personaje lo he tratado de llevar a otra. No quiero que se vuelva solo el tío regañón, el tío jetón que viene aferrado a sus ideales ochenteros y sí o sí es lo que él dice que es ley.
Me interesa mucho también replicar con cosas y cuestionarme cosas como esto específico de que para los puristas de la música el reggaetón es una mierda, y yo creería que no lo es tanto como se ha dicho, ¿no? También otra vez diciendo, ¿quién te dice cuál es la gran música y cuál es la música mierda y por qué lo estamos diciendo? Entonces, esta en especial la hice en un momento en el que justo pensaría que el reggaetón era algo que no debía de estar sucediendo, y a años luz digo, pues ya no haría esta viñeta o algo parecido en este momento, ¿no? Cosa que también es bien interesante como dibujante y como creador, ¿no? Estar en otro momento y con otros temas, ¿no? Y desde otro ángulo, ¿no? Así es, así es. Aquí más. Sí, un debate en el exceso, ¿no? El kitsch. Dice, aún no me queda clara la puta diferencia entre el kitsch, lo naco, lo cursi, el mal gusto, post-apocalíptico, camión ebrio, decadente, taxista del tercer fucking milenio, como lo llamen los profes de arte. Y decidí nombrarlo sin comas, así tal cual lo decía yo, ¿no? Porque es justo la idea de, es demasiado, no hay un respiro, no hay una coma, ¿no? Es puro puto exceso y punto, ¿no? Tenía yo un debate con un compañero en la uni que también daba la misma materia que yo, y para él el kitsch era una cosa y para mí el kitsch lo sustentaba desde otra mirada, y eso hizo que confundiéramos un montón a nuestros alumnos, y estaba un poco como respondiendo a esos momentos en los que finalmente la información puede ser tan subjetiva desde la mirada de quien lo dictamine, ¿no? Y quería hacer como un statement a partir de eso con esta imagen, ¿no? Como dedicándosela a mis alumnos. Esto es lo en lo que considero que podría para mí estar la línea del concepto de lo kitsch, ¿no? Así es. Estupendo. Aquí los diferentes estilos. Sí, es un poco la de fragmentación al estilo Picasso, que también otro de los grandes que ha sido convertido en mito, y pues sí es un grande, pero también tenemos otros grandes de este lado del continente que no nombramos, incluso mexicanos, y era un poco la cita al dibujo, que para muchos, cada vez que lo ven piensan que es como una secuencia animada, porque parecería que realmente es una idea de transformación. No lo hice pensando en esa línea, aunque sí me gusta muchísimo la animación. Era más la cita a la abstracción y a la idea del cubismo, ¿no? Pero, o a la geometrización más bien, y pues quedó muy divertida, porque sí es una cita sátira. Se llama Trazos o Garabatos a Picasso, ¿no? Así se llama esta pieza, ¿no? Que está en la misma línea de lo de Gustav Klimt, ¿no? Con el beso. Y esta es el resumen de lo que te contaba, ¿no? Nadie me pelaba, pero hasta que hice cita del arte pop y de las referencias, ¿no? Al parecer, esto de hacer covers es lo único que prende en esta ciudad. Un cover del Pensador, y pues sí, te subes a la ruta, al micro, al bus, y vas a escuchar música ochentera, sí o sí. Tenemos grandes foros para conciertos, y el 90% de los conciertos son de bandas de los 80s, de los 70s, de los 50s, incluso, que vienen a tocar en Navidad. Los Pasteles Verdes, ¿no? Viene Foreigner, Air Uy. Supply, ¿sabes? O sea, donde estoy en Los Sapos, que así se llama el barrio donde trabajo, que están las antigüedades, el vecino está escuchando Barry White, boleros, o sea, hay una energía que se detuvo, y es raro que vayas a escuchar proyectos originales. Sí los hay, claro que sí hay grupos y hay espacios, pues, que son los menos, ¿no? Yo hablo de la masa, ¿no? De lo que sucede en general, de lo que se replica, de lo que se ve. Está varado en las épocas pasadas. Hay una eterna nostalgia en esta ciudad, ¿no? Y esta ilustración es un poco el pitorreo a ello, y a mí como creador, que hasta que empecé a citarlo a los grandes es cuando se dan cuenta que existo, ¿no? O que existe el conejo como personaje, ¿no? Claro, la cultura cover, ¿no? Sí, justo la semana pasada estuve en una fiesta donde
donde empezaron a tocar grupos y tocaban puros covers. Ujú. En burla un amigo empezó a hacer arengas, ¿no? Covers, covers, covers. Y, y, y la cosa es que al final ya con unos tragos más nos empilamos porque los covers eran, los reconocíamos, eran grupos de chicos jóvenes, ¿no? Y como eran música de nuestra época, pues ya Claro. nos unimos a a la fiesta también. Sí, sí, que pues evidentemente está, ¿no? Y claro que va a conectar porque es lo que reconocemos y que tiene que estar, o sea, no estoy cancelando ni quién es uno para decir que no debería existir esta bellísima nostalgia, pero a la par creo que sería bien importante ver qué otras cosas están sucediendo y no solo en la música, ¿no? Y en la cultura en general, ¿no? Sí. Y México tiene creo, un legado musical, un legado artístico importante, ¿no? Que debería servir para hacer cosas nuevas, ¿no? Y a mí me gustaba mucho Sí. el ska mexicano, por ejemplo, Ujú, desde La Maldita, después ujú. Panteón Rococó, Sectacor, todos esos grupos que creo que fueron un movimiento también Sí, cómo hace no, unos años. padrísimo, pero pues igual les ganan otras cosas y deja, esa es un tema, ¿no? Sucede, la efervescencia explota y se diluye, ¿no? Cuando podrían transformarse las cosas, ¿no? Yo citaba mucho a esta banda irlandesa de U2, que en su momento fueron muy de izquierda, según, y muy de la consigna, cuando llegaron a tener su megatop, yo creo que debieron haberse disuelto en un gran momento por ahí de principios de los 2000 y a lo que quiero llegar es que la banda debió convertirse en productora de otras generaciones. Ya no debieron seguir tocando. No sé si te acuerdas que cuando estaba la Mac empezando regalaban el disco de YouTube y nadie lo descargó, ¿no? O sea, ya no era, ya habían llegado a una decadencia absoluta, ¿no? Entonces creo que es bien difícil reconocer cuándo debes de pasarte al momento de producir a otras generaciones, cuándo debes de pasarte a generar otras cosas, ¿no? Pero nadie quiere, nadie se atreve, ¿no? A dejar la nostalgia y lo que te has armado de ti mismo como mito, ¿no? Entonces creo que a estas bandas que Sí, mencionas siguen tocando, algunas como La Maldita, tienen muy claro su perfil y su consigna y su forma de ver el mundo, pero sí creo que pudieron haber hecho un montón por otras generaciones, ¿no? Y hablo también desde la ignorancia, ¿no? Porque no soy fiel seguidor como para decirte que sí o que no han hecho, pero creo que sí es algo que se va diluyendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? No hay sí, pero me parece que continuidad. la maldita sí fue como un germen, ¿no? Que empezó a brotar por varios lados y de ahí salen pues otras nuevas generaciones con propuestas quizás hasta más ska que el mismo, que la misma maldita, ¿no? Porque la maldita Sí, tenía otras influencias también muy chilangas, muy sí, de, de cosas también antiguas, ¿no? De Tintán. sí, del cine, del barrio y de cosas como, sí, sobre todo las referencias a Tintán y al cine de época, sí, el cine de oro Sí, mexicano, sí. sí, sí, sí. Y bueno, sí, pues estamos en eso, creo que aquí también estamos con esta cultura del cover. Hay programas de televisión donde solo salen a imitar a artistas y eso me parece a mí que nos trunca, ¿no? Como cultura, culturalmente. Sí, aunque también para mí es el símbolo de reafirmar que necesitamos seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Entre más veo y pasan estas cosas y estas cancelaciones desde la institución o desde los espacios que deberían estar ejecutando lo que tendrían que estar haciendo, que es apostarle a la cultura, apostarle a las nuevas generaciones, hacer cosas distintas, y ya vimos que no va a pasar, bueno, pues más allá de estar hablando, pues me toca hacerlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy como docente, yo conejo como creador y en la galería donde estoy, cómo puedo generar lo que sea para mí el principio de un pequeñito cambio, ¿no?
porque no va a venir de arriba, ya sabemos, ¿no? No va a venir de la televisora, no va a venir de la estación, no va a venir del gobierno ni del museo. Entonces, necesitamos hacer como esta comunidad, justo que es lo que está pasando en este momento, ¿no? Que me brindes espacio para compartirle a tu audiencia del proceso y que puedan entender cómo suceden, cómo se activan otras cosas. Y como decíamos, parecería que estamos hasta en el mismo territorio, hay cosas que son muy similares en nuestras tierras a los kilómetros que tenemos, ¿no? Y creo que por ahí va el acto de ser muy necio para trabajar desde la práctica como más comunitaria, ¿no? Así es. Aquí vemos más, un poco, usa mucho a su, a su enamorada de plástico. A la coneja inflable, sí, bueno, aquí hablando de la vulcanizadora, en la otra viene también, él es muy banquetero, muy chelero, y pasa algo muy particular, te decía que él tiene una formación muy rockera y le gustaba Judas Priest, que estaban de los 80s, y en alguna viñeta que dibujé, por la postura en la que estaba el conejo, que era como muy de ladito y saludando, solo quedó la palabra Judas o Judas, y me parecía muy pertinente porque en alguna ocasión que mencioné que me gané una beca para poder producir al conejo, el camarada que me estaba entrevistando me decía, ¿cómo es posible que el conejo Pepito, siendo crítico de la ciudad de Puebla, se haya ganado una beca, ¿no? Para producir un libro? Y dije, a ver, son dos cosas bien distintas, ¿no? Porque pues, ese varo de entrada es mío, porque yo pago impuestos, porque soy muy puntual y soy muy ñoño, y hago las cosas, lo que digo que voy a hacer, lo ejecuto, ¿no? Pero además, en la parte que cayó el 20 es que justo el personaje con más necesidad tiene que hablar de Puebla siendo poblano. Él dice que la ciudad de Puebla sería muy chingona si no tuviera poblano. Hay un tipo de poblanos que son una lacra, ¿no? Pero me gustó darle el sentido del Judas como en esta idea bíblica de lo traicionero. Además, la ciudad de Puebla es extremadamente católica y me parecía un gran adjetivo porque parecería que es alguien que traiciona su ciudad, pero en el fondo realmente la adora, ama la ciudad, lo que no le gusta son los habitantes y está encabronado y emputado porque podría ser una mejor ciudad si no fuera por los habitantes que la habitan. Entonces, por eso Judas se convirtió en una consigna. Está ahí la grabadora ochentera, doble cassette, y otra vez la cita, como te decía, al hermano conejo que está allá atrás en el poste, como estos carteles de las películas del oeste donde se busca al villano, pero aquí él se busca a sí mismo. Es un conejo que hice muy oscuro, fantasmal, perdido, que no sabe que está muerto. Y me gusta dejar ahí el guiño a todas las referencias. Y otra vez más, la rata que te decía que según yo iba a trabajar, que no he desarrollado más, el rancio que está ahí acostado, están compartiendo un porro y la chela. Y ya al final, otra cosa, ¿no? El término fight de la playera, que sí es la idea de lucha, es la siguiente generación de, no sé si sabías, pero Judas Priest, la banda, cuando se disuelve, el vocalista se junta con jóvenes, estábamos hablando ya de finales de los 90, cuando estaba el nu metal como Korn y como Limp Bizkit y todo esto, y hace una banda muy nu metal con chavales veinteañeros y la banda se llama Fight. Esa tipografía de la playera es de la banda del que fue vocal de Judas, entonces me parecía un chiste redondo, ¿no? Quedó en el pasado Judas, ahora tengo al Fight en la playera, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo fanático de la voz de ese güey. Entonces, toda la imagen nostálgica también, por eso decidí dejarla en blanco y negro, ¿no? Como una foto antigua, ¿no? Eso tiene muchas capas, esa. Uh-huh. Sí. Y siempre el juego en cómo suena la palabra en inglés, español, de Warriors con los guarros, ¿no? Y en ese momento había dos colegas con los que Esa es trabajaba la muy de película, cerca. ¿no? Sí, la película Los Guerreros. El camaleón Gandaya, Claro, que si no... esa película es muy ¿Sí? buena porque se retrata un poco las tribus urbanas, ¿no? En Estados Unidos, es- es- cómo, cómo se
eh, bueno, hay un acontecimiento terrible y culpan a un grupo, ¿no? Y todos se van detrás Ujú, de ese grupo. ujú. Es muy, muy, no sé, muy, muy tensa, ¿no? La película. Sí, sí, bueno, y también retrata a manera de ficción, porque sí está súper exagerado, aunque sí sucedía en esa época el maquillaje y la vestimenta y la caracterización, sí hay una onda como muy folclorizada de las pandillas, pero al final del día es un tema de tribu, ¿no? O sea, estás con tus compas de norte a sur y tienes que atravesar un territorio salvaje y llegar de punto A al punto B, ¿no? Y es una película que yo creo que no debí haber visto tan joven, porque sí me generó ahí un tema de adicción a la violencia que siento que debería haberse controlado, ¿no? O que debía haber visto más grande, ¿no? Y en ese sentido, pues está esta pieza con cita de dos colegas que también hacen historieta, que tienen sus propios personajes y decidí juntarlos en la parte frontal, que se llama Peyotina y el camaleón Gandaya, y la cita, la referencia, y otra vez está Fritz allá atrás, ¿no? Que se me coló echándose un porro y se metió como parte de la historia, ¿no? Pero es la referencia al póster, ¿no? Al póster de la película. Así es. Acá otro póster de Sí, película, de sí, Reservoir cuando, Dogs. es lo que te decía hace un momento, ¿sabes? Cómo me gusta ir cambiando y reconocer que hay cosas que ya no haría. Fui muy fan del cine de Tarantino, cosa que ahora ya no me encanta su cine, ya no me gusta su persona, ya no me encantan cosas que él resuelve, ¿no? Pero cuando hice esta ilustración estaba yo muy pegado de esta primera peli que, bueno, es la única que me sigue gustando, la verdad, al día de hoy, Los perros de reserva. Y en la portada, que es así, van caminando los personajes, decidí agregar a pues, toda la pandilla de malandrines que me formaron de chaval, con caricaturas incluso sesenteras como Cascarrabias, que está hasta el fondo, ¿no? El bigote con sus cejas todas magenta, ¿no? Y abajo dice homenaje a los héroes de la infancia, y están los nombres de todos, quién hizo la película y ve la fecha, ¿no? Puebla, México, 2017. Ya va a Sí, ser 10 años, bueno, 9 años, ¿no? Y la idea del formato que simulara un VHS, también otra vez apostándole a las películas que uno rentaba en el videocentro, ese lugar que aquí teníamos para rentar películas todo un fin de semana. Pues hay que cuidarnos de quien se supone nos tendría que estar cuidando, ¿no? Y esta imagen intento que sea esa crítica, ¿no? sí, sí, Te sí. estamos viendo, sí, pues yo a ustedes, ¿no? Y voy sobre de ustedes, ¿no? Y este es como el resumen del manifiesto del conejo, como para acabar de entenderlo y acabar de cachar que es un personaje de otra época. Es el manifiesto, hágalo usted mismo, aprenda a desaprender las molestas e inútiles formas que la familia, la escuela, la religión y los medios nos han heredado. Uno, evite chupar en bares nice, hay que regresar a la guama banquetera. Invierta más en productos y comercios de su localidad. Está pidiendo ahí una quesadilla. Consuma más arte, menos TV, ahora sería menos Netflix, menos Instagram. Hay que retachar a la era del trueque, está intercambiando sus condones casi sin usar. Y siga su intuición y mande a chingar a su madre cualquier comentario que le dé mala espina. Y siempre insisto que faltó agregar, incluyendo este comentario, ¿no? Él no tiene ninguna razón ni se la sabe, solo está diciendo lo que cree que no está funcionando, ¿no? Tampoco quiere llegar a generar ningún tipo de no quiere hacer dogma, ¿no? No quiere ser un güey que diga esto es lo bueno y esto es lo malo, al contrario, solo te está señalando algo en lo que no está creyendo. Este es como el resumen del conejo y su playera otra vez de Judas, ¿no? Así es. Y bueno, qué mejor ser para darnos miedo que la Secretaría Impuestos. de Hacienda, sí, ¿no? El SAT, qué trinche miedo, un villano de verdad. Y los tres grandes del cine, el Hellraiser, Freddy y Jason, super paniqueados porque este güey vino a pedir calaverita y que sabemos que nos va a apañar nuestros impuestos, ¿no? Entonces ahí quedó un villano de verdad.
el SAT, Secretaría de Hacienda Tributaria. Y como te decía que es rockero, pues para nada le encanta el grunge, ¿no? Burlándose de Nirvana. En la portada original que hay un dólar y un bebé, pues aquí está el cupón para intercambiarlo por chelas. Ya se le mojó su toque y se está haciendo pipí adentro del agua, ¿no? Seguro es de los que dicen que Kurt Cobain era un llorón. Probablemente. Él es el rancio. Sí, hay otra imagen popera como la del póster de los perros, que seguro has visto. Bueno, aquí es muy emblemática en los camiones, en el transporte público, de un chavito que está haciendo pipí de espaldas, que viene de una apropiación también de Calvin and Hobbes, del chavito que es muy lacra, es muy canijo, y alguien hizo una versión medio diablesca donde está haciendo pipí, y de ahí a su vez es mi interpretación donde llega el conejo a echar la firma todo punky, ¿no? Ya como si fuera, en lugar de la banda punk Rancid, aquí es rancio, ¿no? Y ahí está el Instagram, quien tenga ánimos de stalkearlo, canijo conejo, cuando tengan tiempo, si alguien quiere Eh, escribir algo, algún comentario. Ah, ya vi que ¿Estás en abajo este? dejaste el otro. Sí, son los dos. El Conejo Muerto es el proyecto de intervención digital sobre foto. Ahí hablo de la ciudad de Puebla desde una mirada más arqueta, más oscura. Y el Canijo Conejo es todo el universo de este personaje de historieta, como más cartoon, más hacia lo social y lo crítico y lo popero, ¿no? Son hermanos, acuérdense, solo que son dos proyectos diferentes. Canijo Conejo y lo que estamos viendo. Y la de abajo es también una forma de entender mi ciudad, para quien guste conocer Puebla desde una mirada del que la camina. Ahí pueden ver cómo es el espacio. Sí, ahí está Canijo Conejo también. Y Gracias. bueno, nada, Pues ya para nos terminar, extendimos, ¿no? Vamos bien, ¿no? se Ya nos- hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, ya te quité sí, la vida, conejo. nos hemos ido de largo, pero nada, quería nada más añadir que estás trabajando en un nuevo proyecto que has prometido que en abril va a estar listo. Sí, sí, sí hay tiempo también y hay chance, te compartiré. Se llama Tierra de Vagamundos. Son 4 personajes que están ligados a la ciudad de Puebla. 4 miradas diferentes. El vagabundo que decidió, vaya, elegir la calle como rumbo. Aquella que sale de casa por cuestiones familiares violentos. La otra que es desechada por la familia por temas mentales. Y la última mirada es un poco más, me atrevería a decir como cinematográfica, es como ver la ciudad de Puebla desde la mirada de un perro, lo polarizada que es la ciudad de Puebla, ¿no? Hay lugares que están creciendo, como te mencionaba, como el centro, y hay zonas que no permiten el caminar, que no hay un transeúnte como tal, entonces quiero nombrar esa ciudad que es Ah, claro, compleja. Luke es el perro, ¿no? Luke es el perro, es el que estoy trabajando ahorita, ese capítulo todavía no lo termino, son menos páginas de todas y todos los seres tienen una suerte de tótem como conectados con un insecto. Lucanus, que es el vagabundo, tiene un tótem que es el escarabajo pelotero, o también el escarabajo Lucanus, que es el que vive debajo de los árboles. Y bueno, podrán notar que es un trabajo totalmente distinto a lo que hago en el cartón con el Pepo, en la historieta social, por los referentes, por la paleta de color, por los soportes, por los materiales. Aquí decidí regresar a lo análogo por completo. Está dibujado con carbón, con bolígrafo, lápiz de color y tinta, ¿no? Las páginas Bacán. son doble carta, es un formato bastante grande Ah, y hay una vinculación con la magia y con la naturaleza y con conectar con el entorno más orgánico, ¿no? Que estamos perdiendo muy cabrón en este siglo y en esta ciudad, ¿no? claro. Sí, sí, está genial. Yo ya lo he podido revisar y está estupendo. Gracias. La parte artística increíble y bueno, las historias también, ¿no? Qué Es, amable. Sí, intentaba, bueno, intento más bien, porque todavía no está, que cada capítulo tenga una energía distinta.
un tipo de dibujo diferente que responde a cada característica. Y ahí hay el reto, ¿no? Con la parte editorial de unificar formatos de páginas y tipos de técnica para que se vea un libro completo y no, como lector, no te brinque demasiado, digas, ¿qué pasó? ¿Por qué no cacho el capítulo 1 con el 2, ¿no? Es un proyecto muy largo, lo empecé a idear en el 2016 y el tema siempre me ha interesado, apareció como un proyecto de dibujo en bitácoras, en cuadernos, y intenté concretarlo en la novela, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que ya va a dar a luz gracias al apoyo del Ville como editor y al apoyo también de, hay una universidad aquí en la ciudad que se llama Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, que tienen un departamento bien particular en la Facultad de Filosofía tienen un departamento, un espacio que se llama Laboratorio Editorial, donde están editando proyectos impresos y les gustó mucho, les vendí la idea, les gustó muchísimo y pues vamos a editarlos también en colaboración con ellos, ¿no? Genial, Ya lo mostraremos más adelante. así es. Bueno, yo quería llegar hasta esta parte de aquí justo. Claro, hasta esa parte donde se ve esto de aquí, justo. Pinche mugroso y ahí como Sí, el personaje el cacha personaje, la onomatopeya, es decir, tu energía y tu la maldad, leperada ¿no? y tu maldad, pues no me va a hacer mal. De hecho, es el cometido de Lucanus, limpiar la ciudad de Puebla de toda la maldad que está aconteciendo día a día. Es un trabajo abismal, es un trabajo gigante para una sola persona. Quizás por ahí va la reflexión de que no podemos dejar que alguien haga la chamba por nosotros, debemos aportar desde lo que podamos. Y justo Lucanus, que parecería el mugroso, de la orilla, el que nadie quiere ver, es el central que está eh, tomando todo lo que desechamos para traducirlo en lo bueno, ¿no? Es una metáfora también de, de la composta, ¿no? Entonces, por eso es como la reflexión de vincularlo con el escarabajo, ¿no? Que lleva su bola de estiércol, pero para generar vida, para traducirlo en algo positivo. Pero también si te das cuenta, ligado con el Pepo, pues es el tema de la disidencia, el tema de lo social, el tema de la ciudad, el tema de lo que regularmente no quiere nombrar nadie. Nadie me refiero de lo que viene de arriba, ¿no? De las capas de arriba, ¿no? Quien debería hacer las cosas no la está haciendo para que esta ciudad pueda ser mucho más limpia, mucho más ordenada, mucho más tranquila, mucho más habitable. Y este es el comentario, ¿no? Con Tierra de Vagamundos. Así es. Bueno, conejo muerto, ya llegamos al final del programa y te quería Sí, agradecer. Quería indicar que este programa ha sido grabado, lo indicamos al comienzo. Lo están viendo en diferido, así que si quieren dejen sus comentarios, igual yo se los puedo hacer llegar a Conejo, así que sí, por favor. sí, sí, sí. Espero no Así haber que mareado porque ya vieron, estimada audiencia, que no me para el pico. Y por favor, si quieren comentar, compartir, escríbanme. Y pues yo encantado de hacer puente con toda la pandilla que anda de aquel lado. Te agradezco mucho de conejo a conejo que me hayas brindado espacio en tu madriguera y deseando que continúe este espacio para que entrevistes a más creadores y sea muy plural la relación con la narrativa gráfica, ¿no? así es, sí. Todavía tenemos cuerda para rato, como se dice, y sí. Tener siempre invitados como tú, que hace más fácil la dinámica, porque hablas bastante, entonces eso me facilita las cosas. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que nada, muchas gracias por venir hoy, gracias a todos los que van a estar ahí viéndonos, dejen sus comentarios, como les dijimos, y nada, un fuerte abrazo para todos. Y feliz año nuevo, porque ya este programa es el 26 y ya sigue año nuevo, ya pasamos Navidad. Así que Totalmente.
Feliz cierre para ti, para todos y enhorabuena por tu proyecto y larga vida. Que siga caminando. Así es. Y nada, esperamos en abril que tengamos noticias y tu cumpleaños también. Felicitarte por tu Sí, cumpleaños sí, esta sí, vez. sí, va a Y ser todo junto, ya serás de los primeros en enterarte del proyecto, sí. perfecto. Nada. Un fuerte abrazo otra vez y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos, un gusto.